Buenos días o buenas tardes. Hoy vamos a ver, continuando con la historia de la literatura universal, una corriente muy importante que es el Renacimiento. Y sobre todo dentro de ellos, a uno de los escritores más importantes de la literatura inglesa y prácticamente uno de los dramaturgos más importantes del mundo en general, que es William Shakespeare. Como ya habíamos estudiado en la clase anterior, la literatura en la Edad Media era justamente una etapa dominada básicamente por la religión, ¿no? En donde los, eh, los progresos científicos, tecnológicos y artísticos se vieron muy truncados, ¿no? Y básicamente pues la iglesia era la que dominaba básicamente todo el aspecto cultural e intelectual de Europa. En esta etapa comienza a superarse un poco esa situación y esta es la etapa que se conoce como el Renacimiento, o sea, como que después de haber estado tanto tiempo muerta prácticamente la cultura, el avance científico y tecnológico comienza a renacer. El Renacimiento es el primer movimiento literario de la Edad Moderna, ¿no? Y predominó en Europa en el siglo XV y XVI. Surge como una renovación cultural y científica. Aquí vemos, miren ustedes, una imagen muy importante, característica justamente del Renacimiento, la Gioconda, o conocido también como la Mona Lisa, para entender cómo el Renacimiento no solamente afectó a la literatura, sino a prácticamente a toda la historia y a todas las artes, desde la pintura, se reflejó también en la música, en la arquitectura, en la escultura, ¿no? Y por supuesto en toda la vida de los seres humanos. O sea, no solamente es una corriente literaria, es realmente una etapa nueva de la historia de la humanidad que se va dando después de haber pasado por esta Edad Media que también es llamada la Edad Oscura. Entonces viene el Renacimiento, la nueva salida del sol prácticamente para la cultura europea. Algunos aspectos importantes históricos del contexto, tenemos la invención de la imprenta por parte de Gutenberg. La imprenta fue un invento realmente importante, yo diría uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad hasta ahora. ¿Por qué? Porque permitió que la escritura, la lectura, los libros que antes solamente eran escritos a mano y que por lo tanto había muy pocos libros, porque para escribir un libro, imagínense escribir la Biblia, un sacerdote tenía que pasarse años para escribir una sola Biblia, ¿no? Imagínense ustedes ese trabajo y el costo que tenía que tener ese libro, cuánto costaba, y por lo tanto llegaba a muy pocas personas. Con la imprenta se permite prácticamente que la escritura, que los libros, que la cultura, que el conocimiento llegue a muchísima más gente. Por eso la imprenta es uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad en su conjunto. Hasta el día de hoy, este invento sigue sirviendo y nos sigue sirviendo todavía para poder tener pues al alcance los conocimientos, la cultura. Ahora ya tenemos pues medios de información tecnológico digital. Sin embargo, todavía el libro escrito no es completamente superado, ¿no? Además se da el descubrimiento de América y obviamente luego su invasión, así que es no solamente la expansión del conocimiento, sino la expansión prácticamente de un nuevo mundo, una nueva cultura y nuevas riquezas que también llegan a Europa desde América. Y surge la burguesía como una nueva clase social dominante. Esto es muy importante, porque en la Edad Media prácticamente había campesinos, religiosos, los soldados, caballeros y los que gobernaban todo eran los medievales, ¿no? Los reyes y los señores medievales o los señores feudales. Aquí va surgiendo la burguesía. La burguesía es una clase que no está muy regida por temas de nobleza, no eran príncipes, no tenían títulos la mayoría de ellos, pero ¿qué pasaba? Eran comerciantes, eran artesanos, eran fabricantes de telas, eran gente arriesgada que descubría tierras, etcétera, etcétera, y que se alzaban prácticamente con el poder económico de esta época y empezaron a cambiar muchísimo la mentalidad de la gente de esta época. Es la burguesía, pues prácticamente es la que hace surgir
la edad moderna como tal en la evolución humana, de la sociedad humana. Aparece el mecenazgo como institución. El mecenazgo, para entender qué es, Mecenas era un millonario romano que ayudaba, le daba dinero a los artistas para que los artistas puedan dedicarse a hacer su arte, a escribir, a pintar, a hacer esculturas, en fin. No, porque imagínense que alguna persona pues tiene que todos los días trabajar para vivir, por más que sea un escritor muy inteligente, no va a poder tener tiempo para dedicarse a escribir. Entonces, aquí surge el mecenazgo. Y con el mecenazgo, muchos artistas son financiados. Entonces, acá surgen muchísimos artistas de la pintura, de la música, de la literatura y de los diversos campos del conocimiento, de la ciencia y del arte del ser humano. Las características del Renacimiento se caracteriza por el antropocentrismo. ¿Qué significa antropocentrismo? Antro es hombre, ser humano, es decir, está centrado en el ser humano. Después de la Edad Media, donde todo estaba centrado en Dios, todo era Dios, 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 ahora la gente empieza a pensar en el ser humano, en los sentimientos del ser humano, en las necesidades del ser humano, en la ciencia, en la tecnología, en la calidad de vida del ser humano. Y ya no solamente es, bueno, si me enfermo, bueno, ya Dios quiere que me muera, me muero. No, ahora ya empiezan a pensar en la salud, en el ser humano, como el centro de todo el avance cultural y artístico. Eso es muy importante. Racionalismo, es decir, el pensamiento racional. No solamente basado en lo que la iglesia dice, lo que la Biblia dice, sino basado en lo que la gente veía, en el análisis real, en el análisis de la realidad. Eso es algo muy importante. Se caracteriza por un avance científico y tecnológico, ¿no? Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, del estudio que hace Leonardo da Vinci sobre el cuerpo humano. Imagínense, hasta eso en la Edad Media pues estaba prohibido porque era pecado dibujar al cuerpo humano, estudiar al cuerpo humano, ¿no? Todo era pecado en la Edad Media. Entonces, durante el Renacimiento facilita mucho el estudio y el avance científico y tecnológico. Hay un culto a la belleza, a la forma y al estilo. Se busca el desarrollo integral del hombre y se critica mucho a la cultura medieval. En los representantes más importantes tenemos en Italia a Nicolás Maquiavelo o Machiavello, con una obra llamada El Príncipe. Ahí tenemos la imagen de Nicolás Maquiavelo. Es un personaje muy controvertido en la historia, en realidad, de la política y la literatura. A veces se utiliza la palabra maquiavélico como un sinónimo de malvado, porque justamente en El Príncipe, Nicolás Maquiavelo defiende la idea de que el fin justifica los medios. Es decir, si yo quiero lograr un fin positivo, no importa si para lograr ese fin positivo tenga que utilizar medios negativos, ¿no? Esto es algo que lo dijo Nicolás Maquiavelo y a veces se suele malinterpretar bastante. Ludovico Ariosto con Orlando Furioso, Torcuato Tasso con Jerusalén Libertada. En Francia tenemos a François Rabelais con Gargantúa y Pantagruel, una obra muy hilarante. Si alguna vez tienen la oportunidad, les recomiendo leerla. Cuenta la historia de algunos gigantes, ¿no? Y cómo estos gigantes, pues hasta imagínense, hay un capítulo donde se narra que dentro de la boca de este gigante había toda una ciudad, ¿no? Había una ciudad que vivía ahí entre sus dientes, entre su lengua, cultivaban, tenían sus casas, y en fin, ¿no? Y uno de los amigos del gigante entra a su boca y visita toda esta ciudad caminando por ahí durante muchos días, ¿no? Michel de Montaigne con Ensayos, entre otros. Entre los representantes de España tenemos a Garcilaso de la Vega con su obra de Églogas. Hay que resaltar mucho esto, por favor. Garcilaso de la Vega, el español es muy distinto al Inca Garcilaso de la Vega, el escritor peruano, ¿ya? Estamos refiriéndonos a Garcilaso de la Vega, el poeta español, ¿ya? Fray Luis de León, Oda a la vida retirada. La perfecta casada también es otra obra de Fray Luis de León. Y en Inglaterra, William Shakespeare, a quien vamos a estudiar un poquito más a profundidad. William Shakespeare se conoce poco de las primeras etapas de su vida. Se dice que fue de un origen un poco humilde
y que para ayudar a su familia tuvo que abandonar sus estudios, es decir, que no es una persona que tenga pues estudios muy elevados, ¿no? E inclusive llegó a trabajar, se dice, como aprendiz en una carnicería. A los 18 años se casó con Anne Hathaway y llegó a tener 3 hijos. Y en 1588 se fue a Londres para convertirse en actor y escritor. Él empezó como actor, es decir, empezó en el teatro no a escribir obras teatrales, sino a actuar. Se unió al grupo teatral Chamberlain's Men y recién en 1600, ya después de sus 35 años de edad, es cuando él inicia la composición de sus grandes obras teatrales. Y después de haber sido actor durante muchos años, ya él empieza básicamente a empezar a escribir sus propias obras, ¿no? Se le cuenta 36 obras originales a William Shakespeare. ¿Ya? Sus obras tuvieron mucho éxito, acogieron mucho público y se volvió prácticamente una persona rica, ¿no? Regresó luego a su pueblo natal y murió el 23 de abril. Es una fecha muy luctuosa, este 23 de abril de 1616, porque coincidentemente el 23 de abril de 1616, en este mismo día y en este mismo mes y en este mismo año, en esta misma fecha, muere William Shakespeare, el escritor más representativo de Inglaterra o del idioma inglés. Muere también el mismo día Miguel de Cervantes Saavedra, el escritor más importante y representativo del idioma castellano. Y muere el Inca Garcilaso de la Vega, el primer mestizo peruano español culturalmente que existe también en el mundo. Entonces es una fecha luctuosa, lamentablemente, de recordación, este 23 de abril de 1616. Las características literarias de William Shakespeare: él renovó el teatro inglés y lo elevó, inclusive no solamente al teatro, sino a la lengua inglesa, lo llevó a su máximo apogeo. William Shakespeare es el máximo representante de la literatura en idioma inglés. El máximo representante en idioma inglés. Equivale a Miguel de Cervantes Saavedra, que es en el idioma castellano. El máximo representante de la literatura en su idioma. ¿Ya? Creó arquetipos universales. Esto es algo muy importante de William Shakespeare. Las obras de William Shakespeare son representativas de tal manera que hasta hoy alguien dice, recuerda pues sus personajes, incluso algunos hasta sin haber leído sus obras, pero sus imágenes, los personajes tan profundos que él escribió, representan la profundidad, la pasión del ser humano, los diversos aspectos del ser humano, los aspectos tiernos, los aspectos ridículos, los aspectos enfermizos, el amor, los celos, el odio, la venganza, la avaricia, el engaño. Todo ello fue representado en diversas obras por William Shakespeare, de tal manera que sus obras son muy simbólicas realmente de todos los aspectos emocionales del ser humano. Su teatro es determinista, los personajes se mueven llevados por sus propias pasiones en realidad, ¿no? El carácter es lo que determina el progreso, el carácter del personaje determina el progreso de la historia y de las obras. Vamos a ver algunas de las obras de William Shakespeare. Entre sus tragedias tenemos a Hamlet, que representa la duda, una de las obras más grandes, importantes, más profundas de la literatura universal. El Rey Lear, que representa al amor paternal. Otelo, que representa el monstruo de los celos, ¿no? Un hombre que solo por celos llega a asesinar a su esposa, inocente ella, obviamente, ¿no? Solamente por los celos. Julio César, que representa la traición. Romeo y Julieta, una de las obras más recordadas, más conocidas de William Shakespeare. Mucha gente que de repente hasta sin leerlo, pero dice pues, un Romeo cuando alguien está enamorado. Y en fin, ¿no? Romeo y Julieta cuando se habla de un amor trágico, ¿no? O que un amor que pretende superar todas las dificultades, ¿no? Representa el amor juvenil que supera todas las dificultades, las oposiciones. Macbeth, que representa la ambición. Antonio y Cleopatra, que representa la infidelidad. Entre sus comedias tenemos El Mercader de Venecia, que representa la avaricia. Esto habla, por ejemplo, de un prestamista de dinero
que presta dinero y a cambio del dinero que él presta solicita que le paguen con 1 kilo de la carne de la persona que recibe el dinero, ¿no? Esto es algo muy trágico, pero en realidad esto es una comedia, ¿no? Que al final resulta pues la manera como el protagonista de la obra logra librarse en todo caso de este avaro mercader de Venecia. La Tempestad, que habla sobre el ideal educativo, las alegres comadres de Windsor, que habla sobre el arribismo, La fierecilla domada, que habla sobre el machismo. Vamos a ver dos de las obras más representativas de William Shakespeare, Romeo y Julieta. Su género es dramático, su especie es la tragedia. Está dividido en 5 partes y su tema central es el amor, la pasión juvenil que vence todos los obstáculos. Está basada en una vieja tradición escrita por el italiano Matteo Bandello. El argumento de Romeo y Julieta, pues lo voy a dejar en todo caso en PDF para que ustedes lo puedan descargar del aula virtual y lo puedan conocer más a profundidad, pero básicamente se trata de Romeo y Julieta, que son hijos de 2 familias enemigas, Romeo Montesco y Julieta Capuleto. Los Montesco y los Capuleto eran 2 familias que donde se encontraban se mataban, se asesinaban unos a otros. Sin embargo, Romeo y Julieta se enamoran, ¿no? Y por su amor están dispuestos a vencer el odio de sus familias, están dispuestos a vencer todas las dificultades, ¿no? Lamentablemente, el amor de ambos termina de muy mala manera cuando ambos se suicidan, básicamente, y este amor que termina de esta manera tan trágica logra convencer a sus familias de terminar con el odio y la rivalidad que durante muchos años habían sostenido. Luego tenemos Hamlet, una de las obras también más profundas de la literatura inglesa. Su género es dramático, también es una tragedia, dividida en 5 actos o 5 partes, y trata de la duda y la venganza. Está basado en un cuento del escritor danés es originario de Dinamarca, escritor danés Saxo Grammaticus. El argumento de Hamlet, que también lo voy a dejar para que ustedes puedan leerlo a profundidad y también ustedes pueden entenderlo inclusive en su libro, en todo caso para poder conocer la profundidad. Trata básicamente de el príncipe Hamlet, cuyo padre había muerto recientemente y su madre se había casado con su tío, hermano de su padre fallecido, ¿no? Y pues el fantasma del rey muerto visita a su hijo y le confiesa que en realidad no había muerto, sino que había sido asesinado por su hermano, el que se había casado luego con la reina, ¿no? Con la madre de Hamlet. Esto lleva a toda una duda en Hamlet para poder, donde él duda si es que vengarse o no vengarse y cómo vengarse, y todo esto lleva al final hacia la muerte trágica de Hamlet, su amada Ofelia, su cuñado Laertes, la reina e incluso el villano tío asesino de su padre Claudio. Todos terminan muertos en todo un acto bastante confuso y termina pues de esta manera muy trágica esta obra de Hamlet.